¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Vigo a Debate, en Localia Televigo. Venimos de padecer la que ha sido definida por muchas personas como una de las peores catástrofes naturales de la historia de la ciudad de Vigo y de su área metropolitana. Miles de hectáreas quemadas que han ardido, muchas viviendas afectadas y sobre todo una imagen seguramente la más positiva que nos deja pues estos últimos días, la de cientos de vecinos, cientos de personas que han salido a la calle con sus propios medios, con calderos, con mangueras, incluso vasos, lo que pudiera llevar un poco de agua para combatir las llamas de la manera que se pudiese, pues hacerlo con más, la verdad, seguramente con más ánimo, con más voluntariedad, que conocimientos, que prudencia. Seguramente la prudencia no es lo que prima en esos momentos, lo que prima es intentar de la manera que sea combatir el fuego, combatir las llamas y seguramente con más valor y arrojo que en muchas ocasiones cabeza, porque es más, estos incendios nos han dejado 4 víctimas mortales en Galicia, 3 de ellos aquí en el área de Vigo, 2 personas que fallecían, que perdían la vida en Nigrán, atrapadas en el interior de un vehículo, y una tercera que fallecía pues mientras intentaba saltar una valla, bueno, intentaba salvar sus bienes, intentaba salvar lo que tenía, en muchos casos también sus animales. Bueno, pues situaciones personales, situaciones dramáticas que hoy queremos traer a esta mesa de debate, a este tiempo de Vigo a Debate, en el que vamos a analizar qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha podido mejorar, qué es lo que se ha hecho mejor, peor, y sobre todo hacer un reconocimiento a las personas que entendemos nosotros desde aquí, desde Localia Televigo, que son los, vamos a decirlo, ¿por qué no?, los héroes, los que han conseguido evitar una catástrofe peor. Hablamos de las fuerzas de seguridad, las fuerzas de extinción, hablamos de policía, policía nacional, policía local, policía autonómica, también todos los cuerpos de seguridad, guardia civil, volcados en ayudar, en echar una mano de la manera que se pudiese, los bomberos, no solamente con los efectivos que estaban de guardia en ese momento, sino todas las personas que estaban en su casa, seguramente descansando, disfrutando de su familia, y que ante esta situación de emergencia, de alerta, de alarma, han decidido salir de sus casas y ponerse a disposición de los parques de bomberos para ayudar. Pero también, cómo no, pues estos que decíamos, los vecinos, todas las personas que, viendo lo que ocurría, no solamente en sus casas, no solamente en sus barrios, sino en otros puntos de la ciudad, en otros puntos de su pueblo, de su barrio, viendo la casa del vecino amenazada por las llamas, pues decidían salir, como decimos, con capazos, con mangueras caseras, con lo que tuvieran a mano para ayudar en lo posible. En muchas ocasiones también para ayudar a los bomberos que se veían desbordados para poder hacer frente a las llamas, con lo que se pudiese y como se pudiese, muchas veces sujetando la manguera, incluso sencillamente ayudándoles a acceder a determinadas zonas donde estaban las llamas. A todos ellos les queremos rendir pues un especial y muy sentido homenaje en este tiempo de Vigo a Debate. Vemos algunas de las escenas. Fueron, especialmente la noche del domingo al lunes, fue yo creo que el momento más dramático, con imágenes, con mucha incertidumbre por parte de muchas personas que estaban en su casa, en muchas parroquias, desde sus ventanas, viendo las llamas, en muchas ocasiones a lo lejos, pero también en muchas ocasiones de cerca. Aquí vemos el túnel de Acañiza, en la A52, con vehículos completamente atrapados y que se vieron pues, sobrepasados por una situación que espero que nos sirva a todos para aprender. Podemos ver aquí llamas cercanas, pegadas prácticamente a las viviendas, que saltaban de un punto a otro, incluso cruzando carreteras, cogiendo desprevenidos a todos los que pues tenían el arrojo y el valor de enfrentarse a las llamas. Bueno, pues este tema es el que queremos traer hoy a esta mesa de debate, y por eso hemos invitado a que nos acompañe a Jorge Esteban, es bombero del Parque do Porriño, además es el delegado sindical del Sindicato de Bomberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, ha sido una jornada que yo creo que nos cogió a todos, no sé si desprevenidos, porque los bomberos siempre estáis prevenidos para esto, pero nos desbordó a todos, ¿no? Sí, evidentemente desbordó a todo el mundo y desprevenidos en cierto modo. Todo el mundo sabía que era un fin de semana peligroso. Y desde el Cuerpo de Bomberos siempre hemos estado pendientes de lo que pudiera pasar en estos días.
Por desgracia, consideramos que tal vez no se reforzó todo lo que se debía el servicio y tuvimos que hacerlo la gente que estábamos fuera de guardia. Incluso en una situación como la que estamos en huelga desde el mes de agosto, sí, pero hemos decidido aparcar la huelga y nuestras reivindicaciones, que en este momento quedan en nada, al lado de lo que se avecinaba, y decidimos, pues, todo el personal que estaba disponible, que no tenía que hacer guardia al día siguiente, pues ir a trabajar y bueno, ir lo más rápido posible al parque y ponernos a disposición de los medios y trabajar hasta que no pudimos más. Jorge, sin duda, hablo en nombre de todo el mundo cuando os doy las gracias a los bomberos, no solamente por la reacción y la acción de estos últimos días, de estas últimas horas, sino también por ese trabajo constante y continuo. Decía que nos cogía a muchos desprevenidos. Bueno, en los parques de bomberos siempre hay alguien pendiente, vigilante, atentos a las llamadas muchas veces de los ciudadanos, que son en la mayoría de los casos las que os ponen sobre alerta. Ciudadanos como los de Navia, que han tenido que salir en una zona urbana de la ciudad donde seguramente nadie se esperaba que pudiesen llegar las llamas, y hemos visto imágenes prácticamente dantescas. Ana María Martínez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Navia, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Bueno, ¿cuál es la situación que habéis vivido, cómo la habéis vivido y ese momento, yo creo que de desconcierto, ¿no?, inicial sobre todo, e incredulidad seguramente ante lo que estaba ocurriendo? Claro, es que es algo que nunca te esperas. Toda la tarde pues ya había habido humo, venían por el aire virutas, pero nunca esperas que vaya a arder al lado de tus casas, y menos en una zona nueva y urbanizada. Nosotros nos llegó una foto, la subimos a nuestras redes y inmediatamente los vecinos salieron a la calle. Al llegar a la zona, es que encima ardía enfrente de la residencia de APAN, que son personas con daño cerebral, sí, que tuvimos que ayudar a desalojar, porque claro, si esto se hubiera superado, al ser personas con movilidad reducida, no había otra manera no se podían movilizar solos. Claro. Entonces lo primero fue desalojar a PAN e inmediatamente ponernos a disposición de nadie, nosotros mismos, porque no había medios suficientes para poder, fuimos los vecinos, nos volvimos a nuestras casas a por mangueras, tenemos mangueras contra incendios, por mangueras, y gracias a que la zona, precisamente por ser urbanizada, tiene bocas de riego, bocas de incendio, entonces se abrieron manguera y apagar el fuego, o sea, cadena humana, enseguida se volcó la gente con cubos y con las mangueras, o sea, fue... ¿Puede uno ver las imágenes, esas imágenes de las cadenas humanas que describías ahora, y puede pensar que había cierta organización? Yo creo que no, creo que era más bien el instinto de cada uno de ponerse a disposición del que tiene al lado, ¿no? Es que del que tiene es lo que llevamos inmediatamente diciendo más todos cerca. estos días, es que la organización fue espontánea, o sea, nadie nos sabía, ni estás preparado para esto, ni hay nadie, o sea, de hecho los bomberos llegaron después de una hora o así, porque estaban en otro incendio, evidentemente. Claro. Cuando ya hubo riesgo, porque la zona Cardió, hacia un lado están Alento y Apán, está el colegio, pero para el otro lado, que está la zona de San Pelayo, había viviendas en medio del monte. Entonces, cuando corrió el riesgo un par de viviendas que había allí, fue cuando vinieron los bomberos. Ayudamos con las mangueras a los bomberos, yo en mi vida, vamos, me hubiera pensado que iba a estar ayudando a un bombero a vaciar las mangueras de agua para poderlas recoger de nuevo e irse después para la Avenida Europa. Eso es que es impensable. Bueno, pero es en realidad lo que yo creo que una de las cosas más positivas que nos deja esto, seguramente la única positiva que nos deja esto, la solidaridad que mostró todo el mundo saliendo a la calle, poniéndose a disposición y diciendo, de aquí no van a pasar las llamas, no lo vamos a permitir, y finalmente se consiguió, de hecho se apagaron. Y decía yo, pues seguramente con más arrojo, con más valor que formación, que conocimiento y que prudencia, porque hace falta en estos casos. Felipe Míguez, delegado sindical de la UFP en Vigo y miembro además de la Policía Autonómica, seguramente en estos casos pues hay más arrojo que conocimiento, ¿no? Y eso también hemos tenido suerte, en cierto modo. Efectivamente, en estas situaciones sí que hay más arrojo, a veces más temeridad por parte de la ciudadanía, porque quieren salvar estos bienes, las viviendas, entonces a veces se peca un poco de imprudencia. Ahí están las fuerzas de seguridad para intentar coordinar
un poquito la situación, y en las situaciones de riesgo estamos ahí para intentar, pues entre todos, buscar un lugar donde todos podamos llegar a una organización un poco, pues que no podamos, que no pueda suponer, pues, riesgo para las personas. Sí. Actuamos las fuerzas de seguridad en este caso. Hay una imagen, una fotografía de un agente de policía con sus propias manos, con lo que parecía ser una rama, tal vez una hoja de palma, sofocando las llamas, y desde los sindicatos policiales habéis puesto en marcha una campaña utilizando precisamente esa imagen para tratar de evitar que esto se pueda repetir. Efectivamente, esta imagen está circulando. Es esta imagen que estamos viendo y esa dirección de correo electrónico, además. Efectivamente, está circulando por las redes sociales. Ese es un policía nacional, hay otra imagen de un guardia civil, y sí, con una rama para que no se vuelva a producir, pero para que no se vuelva a producir hay que poner medios para hacer una buena prevención, y hay que poner medios para hacer después, posteriormente, una buena investigación para determinar a los causantes que hacen estas barbaridades, que son terroristas medioambientales. Os quejáis desde la UFP que tal vez se ha apartado un poco a la Policía Autonómica, para empezar, en las acciones. Había efectivos de la Policía Autonómica a los que no se les llamó aquí en Vigo. ¿Por qué? Además, siendo en muchas ocasiones efectivos especialistas en este tipo de emergencias. Efectivamente, lo triste es que uno de los días más catastróficos a nivel de incendios forestales que azotaron a esta comarca de Vigo, resulta que no se notificó, no se llamó a los policías autonómicos, que tenemos una competencia como es el medio ambiente, que estamos cualificados, tenemos muchos compañeros profesionales que llevan muchos años ejerciendo esta labor de investigación y de prevención, que conocen perfectamente la idiosincrasia del terreno gallego. Desde los mandos superiores no se les notificaron para que fuesen a lugares de acción. Esto? Y pues no sé si os han dado algún tipo de explicación, me imagino que la habéis pedido. Desconocemos las circunstancias. Sí que tengo que decir, y tengo que hacer hincapié en esto, que muchos compañeros de todas las partes a nivel policía autonómica, bueno, y demás entes evidentemente, sí que desinteresadamente acudieron a las jefaturas para ahí poder que usasen de ellos, pues lo que hiciese necesario para actuar en el lugar del hecho, en los sitios donde más riesgo había para las personas, y desinteresadamente, pero fue por iniciativa propia, por la propia profesionalidad de la gente. Eso también es grato saber que tenemos compañeros que desinteresadamente, olvidados por la administración, actúan en consecuencia. Bueno, sin duda, en muchas ocasiones, y en este caso parece que es así según las denuncias que hacéis desde la UFP, en muchas ocasiones ocurre que los mandos, pues tal vez sobrepasados por las circunstancias, actúan de una manera contraria a la que actúan los propios agentes. Como dices, ha habido agentes que se han levantado, han salido ellos mismos sin que se les diga absolutamente nada. No habrá, desde luego, consecuencias para esos agentes, ni mucho menos. Porque eso se notifica a su jefe directo. ¿Y el jefe directo qué les dijo en ese momento? Sí, adelante. Efectivamente, nosotros, por lo que a mí me atiende en nuestra jefatura, que es la jefatura local de Vigo, nuestro jefe directo de ese día, el inspector correspondiente, pues no hay nada que achacarle en ese sentido. Sí que es triste saber que tenemos un inspector jefe de la unidad que ni se le vio ni se le esperó. Triste, cuando tienen que ser ellos los que tienen que tomar esas decisiones que son tan importantes, coordinar, tienen que planificar. Un policía, si nadie le da una directriz de mando, actúas instintivamente con la profesionalidad que tienes, pero tienes que tener un mando superior para que esto vaya por un buen cauce. Desgraciadamente, ese día no existió en esta jefatura local. Bueno, pues parece que todo el orden que se derivó del caos en la acción de los vecinos y que nos comentaba Ana María hace un momento, bueno, pues se ve reflejado de manera inversa también en los mandos de la policía, en donde tenía que ocurrir precisamente lo contrario, el orden, la organización, y que los mandos actuasen para decir a dónde tenía que ir cada uno de los quería hacer un poquito de hincapié, si me permites. Sí. Tenemos una unidad muy preparada en Santiago,
se llama la unidad de ARPOL, es de respuesta inmediata para estos acontecimientos que nos desbordaron a todos, porque claro, tanto Vigo estaba colapsado, la macrocomunidad de Vigo y sus alrededores colapsada de incendios, y había gente de Santiago, 5 unidades que estaban ellos deseando salir para prestar su apoyo y no han sido no se les han notificado, no se les han llamado para que acudiesen a los sitios. Es triste, pero esa es la realidad de que ha pasado ese día. Y cuando hay compañeros que desinteresadamente fueron a esos sitios, y gracias a esos compañeros sí que pudieron sacar gente de las viviendas, en la zona de Arbo, en la zona de Gulans, parroquias de Puentareas, muchos compañeros exponiéndose, pues sacaron a la gente, claro, de zonas de la zona rural, casas que están pues muy alejadas del ámbito rural y muy metidas en la zona forestal, pues llegaron a las pistas llegaron a las pistas y de una forma u otra pues sí que actuaron en la zona, sacaron a gente y gracias a Dios hoy podemos decir que solamente hay 4 víctimas. Efectivamente. Que podría haber sido una catástrofe mucho peor. Una de las parroquias que más sufrió, desde luego de Vigo, que más sufrió los efectos de las llamas, del fuego, fue la parroquia de Coruxo. Tenemos al presidente de su asociación de vecinos, Emilio Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues bien. Recuperado bien, ya, ¿no? Recuperado ya, por lo menos del sueño y de los nervios y del cabreo y de muchas cosas que fue un caos. Entonces en los caos pasa de todo. En una situación como la que nos comentaba Ana María hace un momento, en la que es un ámbito urbano, todos los vecinos están muy cerca uno de otro, seguramente se conocen mucho, yo creo que es más fácil caer en ese orden del que hablaba, en ese orden espontáneo, en esa organización espontánea. Cuando las viviendas están dispersas en un ámbito rural, es mucho más complicado organizarse, ¿no? Claro, y ahí se requiere más también de la actuación seguramente de la policía, de la Guardia Civil y de los bomberos, sin duda, claro. No cabe duda, en principio fue un caos, pero bueno, después los vecinos poco a poco fueron organizándose con ayuda de la policía y bueno, lo que pasa es que en estas cuestiones el cabreo no se lo quita a nadie, ¿te das cuenta? Porque se vieron desbordados, se sintieron huérfanos de las autoridades y entonces, bueno, no obstante pensamos que hay tiempo para hablar de los fallos. Ahora mismo es el tiempo de los vecinos, de que se recuperen, de que vean lo que le pasó, de que tomen nota, de que quiten fotos antes de reparar cualquier cosa, por si hay en algún momento algunas ayudas, que bueno. Pero sí que fue un auténtico caos y gracias a la colaboración vecinal se pudo, porque no solo los vecinos de Coruxo, sino había mucha gente desconocida por allí. Yo nunca vi a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana tanta gente por la carretera como da. Bueno, ya la sirenas de la policía ya era demasiado, y de los bomberos, ya parecía aquello Manhattan. Pero la gente ayudando, nunca vi una movida tan impresionante como ese día. Y bueno, muchos vecinos salvaron sus casas porque se negaron a salir de ellas. Mandaron a sus mujeres y a sus hijos y ellos se quedaron allí con las mangueras. Claro. Bueno, episodios y historias personales debe de haber 1.000.000. Cada una de esas casas seguro que tiene detrás una historia personal fantástica y seguramente una historia con un final feliz. No todas han sido así. Nos contabas hace un momento, antes de empezar el programa, la historia, por ejemplo, de una persona con síndrome de Diógenes que no quería abandonar su casa, su vivienda, que era desde luego un auténtico polvorín. Claro, y los vecinos de al lado tratando y llamando a los bomberos acudieron y tratando de apagar las llamas que no se apagaban, y el tío, pues bueno, como es un tío enfermo, pero bueno, no puede tener tal cantidad de paja y de plásticos y de todo amontonado allí. Porque además el problema era que el humo ya no era el humo que hemos estado oliendo todos durante horas y el humo días. Era irrespirable. El humo de pino, de eucalipto, de plásticos, de ruedas, de todo. El humo era irrespirable. Y aparte estaba al lado de la antigua fábrica de Álvarez que ardió todo. Sí, ardió y eso, un cacao impresionante. Si no llegan a ir los bomberos, ahí sí que los vecinos no podíamos hacer nada. Si no llegan a ir los bomberos, y aún así, hasta las 4 de la mañana no se apagó el fuego, porque aquello, claro, un montón de chatarra allí, de madera, de todo, pues no había forma de apagarlo. En la zona del monte
ardió, vamos, como si tuviera pólvora en lugar de hojas en el suelo. En la zona de monte no se podía controlar nada. ¿Por qué ocurre esto? Ya no... ¿Habéis hablado con la comunidad de Montes para ver sí, en qué estado estaba el monte? Concretamente ayer por la noche tuvimos una reunión de urgencia entre las entidades, que el Club Coruso, Asociación de Vecinos, el Centro Cultural y Comunidad de Montes, claro que sí, hombre. Y nos dicen que bueno, que fue impresionante, que no pudieron hacer nada. Además, no solo eso, el monte de Coruso era uno de los más limpios, que me consta, porque ando bastante por los montes, uno de los más limpios de los que en mejor estado estaban de conservación, pero sin embargo, debido al viento, debido a las circunstancias, debido a los piromos o no sé quién, nada se puede hacer, nada se puede hacer. De hecho, en el monte no dejaban entrar a los voluntarios porque era meterlos en una trampa, claro, lógicamente. Yo hablé hace un par de días con el presidente de la Comunidad de Montes de Cabral, en donde no ardió, me decía, ni una brizna de hierba. Yo le preguntaba, ¿y esto cómo es posible? ¿Por qué ha ocurrido? Y dice, bueno, no sé por qué ha ocurrido, pero bueno, la realidad es que nosotros invertimos muchos recursos, mucho dinero, todos los años, en asegurarnos de que nuestros montes estén bien cuidados, bien organizados y en un muy buen estado, para que incluso en caso de que llegue un incendio no se pueda extender tan rápidamente y podamos controlarlo. Esto que nos decía el presidente de la Comunidad de Montes, vosotros, desde Porriño, desde donde se coordina prácticamente todas las extinciones de incendios de toda el área metropolitana, como se puede decir, o por lo menos de la zona de Redondela, Porriño, Mos, ¿esto es una práctica extendida o seguimos con montes completamente dejados, fincas abandonadas completamente? Es cierto que el monte gallego es muy complicado de ordenar hoy en día, porque hay mucho minifundismo, hay mucha cultura de plantación de árboles especies pirofitas, y es cierto que la cantidad de maleza... ¿Especies pirofitas qué son? Pues el eucalipto y el pino, sobre todo. Ajá. Son especies que son colaboradoras del fuego. ¿Vale? Entonces, realmente no se crean cortafuegos naturales, como podría ser una carballeda, o algo así. Tampoco no se tienen limpios los montes en lo que se debe, los cortafuegos a veces incluso tampoco están lo limpios que se debe. Después también tenemos que hablar de lo que nos afecta a los bomberos, que en este caso el Parque de Porriño somos un parque de bomberos urbano, como puede ser el Parque de Bomberos de Vigo. O sea, nuestro trabajo habitual es atender incendios de viviendas, accidentes de tráfico, pero en estas situaciones, claro, tenemos que ir a proteger las casas. Y lo que nos encontramos es que con unos medios pensados para intervenciones muy puntuales teníamos que hacer frente a infinidad de focos, infinidad de viviendas en peligro y viéndote en la situación tan dramática de tener que decirle a gente que los tienes que sacar de allí, que tienen que dejar su casa, porque tú no puedes enfrentarte a ese fuego y garantizarles que vamos a salir vivos. Yo me acuerdo del caso en la parroquia de Liñares, en Asneves, que realmente fue dramático, una empresa de una granja de pollos, cuyo dueño estaba con las manos quemadas, con quemaduras de segundo y tercer grado, y nos pedía por favor que le salváramos la granja, y le decía a nuestro mando, le decía, es que los 8.000 litros de agua que tengo ahora mismo son los que me garantizan que vamos a salir vivos. Si los gasto en tu granja, a lo mejor no salimos vivos. Entonces, desde aquí también sí que se quiere mandar, desde los bomberos queremos mandar un mensaje a la gente de pedirles perdón por no haber podido hacer más, pero estábamos al límite. Al límite, no, mucho más allá del límite. Jorge, permíteme un apunte relacionado con esto, porque ha habido muchas personas que se han puesto en contacto con nosotros, nos han contado su historia. Nosotros el lunes, el programa Hoy La Ventana, que dirige Carlas Francino, se desarrolló desde Coruxo, precisamente, vinieron desde Madrid para hacer el programa en directo desde Coruxo y conocimos ahí muchísimas historias de personas que quisieron acercarse a contárnosla. Entre ellas, bueno, pues había una persona que había perdido una nave industrial que tenía con todo dentro, decía que el seguro no le cubría prácticamente nada porque no le cubría incendios. Seguramente esa persona que tenía la granja en Liñares, pues seguramente tenía una situación similar y decía, el seguro no me va a cubrir absolutamente nada. Se han puesto en contacto con nosotros desde una asesoría de seguros, y quiero decirlo aquí para que la gente lo sepa, desde una asesoría de seguros que se llama Eurosiniestro de Vigo, en donde se han puesto a disposición de todos los afectados
de manera desinteresada, es decir, sin cobrar absolutamente nada, asesorarles en las gestiones con sus distintos seguros para tratar de conseguir recuperar en la medida de lo posible todo lo que puedan. O sea que si tienen una necesidad de este tipo, seguramente en internet puedan encontrar el número de teléfono. Si no, se ponen en contacto con nosotros aquí en Localia Televigo y en Radio Vigo y les ponemos en contacto con ellos. De manera desinteresada se han ofrecido para ayudarles y aconsejarles para cómo gestionar esta situación. Y es esa solidaridad de la que hablábamos, que ha surgido en las últimas horas. Todos los hoteles poniendo sus habitaciones a disposición de las personas que habían tenido que ser desalojadas de sus viviendas para que puedan, bueno, tener un lugar en el que en definitiva refugiarse. Vamos a seguir en unos minutos analizando toda esta situación con los protagonistas, con los que han conseguido evitar que hoy estuviésemos hablando de otra tragedia. Será en unos minutos aquí en Localia Televigo, en Vigo a Debate.